visitando iglesias. Es un gran amigo, un hermano, compañero, y le quiero un montón. Es amigo del alma. Y nos hemos reencontrado aquí en España. Ya ustedes le van a ver más a menudo. Es un gran predicador, pero sobre todo es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Porque detrás de cada predicador debe haber sobre todo un hombre de Dios. Si no es hombre de Dios, no es ni predicador ni nada. Así que él va a estar aquí hoy compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la enseñanza. Y yo quiero decirte, amigo, ahí hay una línea. Y para allá es para allá. Ya está. Buenos días. Lo primero que quiero decir es que nunca me cansaré de darle gracias a mi Cristo, a mi Rey, a mi Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Y le doy gracias a Dios por este pastor, por este siervo, por este hermano, por este amigo, por este amado, porque siento como si fluyera ese mismo amor que había entre David y Jonatán. Lo quiero entrañablemente. Y como él lo dijo, caminamos juntos por mucho tiempo y de pronto nos distanciamos, pero ahora estamos nuevamente, o por lo menos estoy nuevamente acá y puedo disfrutar. Lo único que deseo en mi corazón es que el nombre del Señor sea glorificado en cada una de sus vidas. Ese es el deseo de mi corazón. Y sé que es el deseo del corazón de Dios. Y sé que es el deseo del corazón de ustedes porque todos queremos la bendición y la compañía del Señor. Y como dice mi hermano, como dice Will, hay con cosas con las que peleo mucho. Y una de ellas es que muchas veces nos paramos acá y declaramos unas palabras que no deberíamos declarar. Y es, a mí me ha tocado o me tocó. Yo peleo con eso. Porque Dios es un Dios intencional. Y cuando nosotros decimos me ha tocado, es como si peleáramos con Él y dijéramos, es que yo no lo quería hacer, pero lo hago porque, por obligación, porque me tocó. He sido muy bendecido por todos ustedes. De pronto no he hablado con muchos, pero los he visto. Como el búho, que no dice nada, pero pone mucho cuidado. Los he visto lo hermosos que son. Ustedes no saben cuán hermosos son. Y hermosos por el amor de Dios en sus corazones, por lo que han aprendido y por lo que están aprendiendo y seguirán aprendiendo. Y cada día seguiremos aprendiendo porque yo soy uno de los primeros que me coloco en la lista para aprender. Aprendí mucho de los mensajes que he escuchado acá. El Señor me habló. Y hace días el Señor me está hablando y me apaleó a mí primero con el mensaje que trae el Espíritu Santo para esta mañana. Y yo creo que, aunque ya lo hizo, mientras este vaso, que es un vaso porque en mí no hay ninguna habilidad, no hay ninguna destreza, el pastor echó flores, pero esas flores sean para el Señor, porque yo reconozco mi pequeñez, porque sé que sin Él no somos nada. Sin Él todo intento es fallido. Sin Él llegaremos a ninguna parte. Así que me gustaría mucho que en esta mañana, que mis rodillas están temblando,
porque cada vez que me paro en algún lugar, cuando Dios me da la oportunidad para exponer su palabra a su pueblo, yo tiemblo, porque no es mi palabra y no es mi pueblo, es el pueblo del Señor, es la palabra del Señor. Entonces, yo quisiera que usted me ayudara a pedirle al Señor que me dé fuerzas y que como vasija de barro, Él pueda colocar lo que Él quiera en esta mañana para transmitirlo a ustedes, a cada uno de sus corazones, a cada una de sus vidas. Y que eso pueda en gran manera impactar nuestro vivir de hoy en adelante, porque cada cosa nos va a desafiar, cada cosa nos va a animar, cada cosa nos va a levantar, nos va a guardar, a crecer, nos va a ayudar a entender. Pero es necesario morir. Vamos a orar. Lo puede hacer sentado si quiere, lo puede hacer de pie, como usted quiera, porque la oración no exige una posición, sino una actitud del corazón, una disposición del corazón. Así que cierre sus ojos, si no los quiere cerrar yo no tengo problema, déjelos abiertos, pero eso es más difícil porque en ojo cerrado no entra un mosquito, no entra una avispa de esas. Entonces usted verá, es bajo su riesgo. Aquí hay médicos, pero es bajo su riesgo. Así que oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por bendecir nuestras vidas cada minuto, cada segundo, cada hora, cada uno de estos días, Señor, y de los que vienen. Tú lo seguirás haciendo. Señor, en esta mañana yo reconozco mi pequeñez, reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, que soy nada. Pero que tú, Dios de los cielos, a ti te ha placido colocar este vaso aquí para que a través de él, Señor, tu pueblo escuche tu voz, tu palabra, para que tu pueblo camine en bendición, para que cada una de nuestras vidas sean edificadas y podamos, Dios de los cielos, ser de testimonio a las naciones, a los pueblos, a las personas que nos rodean en el día a día. Podamos ser aquellos que ellos quieren ser, porque cuando la gente nos mira, Señor, ellos quieren ser como nosotros, pero el egoísmo en sus vidas, la altivez en sus corazones, tal vez no les permite acercarse. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des tal gracia, que tu presencia esté en nuestras vidas de tal manera que ellos te puedan ver a ti y acudan para recibir, Señor, una palabra de consuelo, de estímulo, una palabra que les levante, que les edifique, que les transforme, que les renueve, que les dé esperanza, para que nosotros podamos acercarnos a los débiles, a los quebrantados, a los que no tienen fuerzas, a los que están esclavizados, a los que están presos en la cárcel, en prisiones espirituales, y podamos presentarles, Dios de los cielos, tu amor, que es el amor que liberta, que es el amor que da vida, que es el amor que nos renueva cada día, que es el amor que llena nuestro corazón de satisfacción para vivir cada día, Señor, en tus manos y bajo tu sombra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, he estado hablando mucho y la verdad, pues el tiempo apremia. Y vamos a hablar de el remanente que eligió morir. Que eligió morir. Y estamos aquí porque elegimos morir. Morir a una cantidad de cosas, pero primero tenemos que hablar de la muerte. La Biblia nos habla de tres tipos de muerte. Nos habla de la muerte física. Dios le dijo a Adán en el huerto, al polvo vas a volver. Después del pecado entró la muerte. Y la muerte física. Porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Luego tenemos la muerte espiritual. Que la muerte espiritual es simplemente vivir en el pecado. Aquellas personas que viven en el pecado están muertos espiritualmente. Aquellos que se deleitan en el pecado están muertos espiritualmente. Hasta ahora ninguna de las dos es para nosotros. Ninguna de las dos. Y ninguna de las tres, porque la tercera muerte es la muerte eterna. La muerte eterna.
La muerte física, la muerte espiritual y luego la muerte eterna, que es la eternidad sin Dios, la separación absoluta y completa del hombre con respecto a la cercanía de Dios. La Biblia nos habla de la muerte eterna y nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 3 tipos de muerte. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 1 nos abre una puerta hacia lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y os dio vida a vosotros, a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que ya usted y yo no participamos de ninguna de estas muertes, porque somos el remanente del Señor. Amén. Bueno, yo como que apenas 5 del remanente, de este remanente hay un remanente, no puede ser, porque somos el remanente del Señor. La Biblia dice en Colosenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y como decimos, el Espíritu Santo intencionalmente coloca las palabras que usted y yo necesitamos escuchar hoy en el corazón y en la pluma de Pablo o del escribiente, para que nos dijera y pudiéramos nosotros tener esta palabra hoy. Haced pues, Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en el versículo 8 continúa la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. Esa es una cuarta muerte, pero nos corresponde a nosotros elegirla. Las otras 3 las rechazamos porque no son para nosotros. Pero esta cuarta muerte de la que nos está hablando el apóstol Pablo es para nosotros, es para el remanente. El remanente tiene que caminar por ahí. Su camino tiene que ser este camino de muerte. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y está hablando de todas aquellas cosas terrenales que nos alejan de Dios, que son un impedimento para que Dios esté en nuestras vidas, que son un impedimento para que nosotros podamos ver y disfrutar la misericordia y la gracia de Dios. Este pasaje nos abre el camino al remanente que eligió morir, porque usted y yo hemos decidido separarnos del pecado, morir al pecado. Y morir una muerte, podríamos decir, la muerte física es la separación. Cuando alguien se muere ya no puede estar en este mundo. Y cuando un cristiano decide caminar como remanente, que eligió morir, elige morir, entonces no quiere más nada saber del pecado. No quiere más nada saber del pecado en ninguna de sus formas, de sus condiciones. Decide morir a él. Y este cuarto tipo de muerte tiene 2 caras: morir al pecado, pero también morir a aquellas cosas que muchas veces nos llegan a nosotros como bendición. Hay cosas que son bendición para nuestras vidas, hermanos, para usted, para mí, son bendición. Pero son cosas que por nuestra debilidad, por nuestra mediocridad, por nuestra tibieza, por nuestra negatividad y por no tener compromiso, nos alejan de Dios. Cosas buenas, pero cosas buenas que vienen a ocupar un primer lugar en nuestras vidas. Y Dios nos dice que aún a esas cosas tenemos que morir. A las cosas que ocupan el primer lugar, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es Dios y es primero.
y debe ocupar el primer lugar. Y el remanente que eligió morir es el remanente que coloca a Dios en el primer lugar, que muere no solamente al pecado, sino que muere a todo aquello que lo pueda, que en algún momento sea una amenaza para tener una buena relación con Dios, para acercarse a Dios. Todo aquello que pueda amenazarnos a nosotros, lo tenemos que dejar a un lado. Tenemos que morir a ello. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero decirles 4 cosas que como remanente que eligió morir son características en nosotros, en el remanente que eligió morir. 4 pasos, 4 peldaños. 4 peldaños que nos van a permitir permanecer como remanente que eligió morir. Pero antes de eso, yo quisiera decir lo último que podría haber dicho el Espíritu Santo en este mensaje. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dígalo conmigo, sino el que hace muchos, escuchen, no son pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso me suena tan conocido. Muchos me dirán en aquel día, ¿no echamos demonios fuera en tu nombre? ¿No se sanaron muchos enfermos en tu nombre? Y entonces Él responderá, Él le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El remanente que eligió morir no es un remanente que juega a la iglesia. Porque a veces hay hombres y mujeres que juegan a la iglesia, a vida de iglesia. Son hombres y mujeres que van a los cultos. Son hombres y mujeres que van a los ayunos, que van a la oración. Son hombres y mujeres que tienen un liderazgo en la iglesia, pero que pueden llegar aquí. Pueden llegar aquí a decirle, Señor, Señor, pero si yo era presidente o yo trabajaba con los jóvenes o yo era de tal comité, Señor, aún me usaste para sanar enfermos y para aquello y para lo otro. Señor, si yo era el que dirigía el grupo de oración y de ayuno. Y qué terrible escuchar las palabras del Señor decir, yo a usted no lo conozco. El cristianismo que eligió morir no es un cristianismo que juega la vida de iglesia. Eso es serio. El remanente que eligió morir es un remanente que se toma las cosas en serio. Que le dice al Señor, Señor, yo soy un hombre, una mujer de decisiones y hoy decido caminar contigo. Hoy decido morir a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Hoy decido morir a aquellas cosas que son mis afectos mayores en mi corazón. Vamos a empezar con los 4 pasos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿En qué parte del camino vamos? Porque creo que en alguna parte del camino de estos 4 pasos vamos. O podemos ya haberlos dado los 4. Y bendito sea el Señor y gloria a Dios por su misericordia infinita. Por su gracia infinita. Número 1.
El remanente que eligió morir es un remanente, que reconoce su incapacidad, su debilidad. Miren, hermanos, el remanente que eligió morir es un remanente que pasó por este primer paso, que intentó caminar con el Señor y fracasó. Que empezó su vida cristiana y fracasó. Que le puso todo el empeño, toda la voluntad y caminó 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año con el Señor y volvió a tropezar y volvió a caer. Es un remanente que reconoce que lo ha intentado muchas veces y ha fracasado. ¿A cuánto nos ha pasado? Que empezamos y tropezamos y nos empezamos a frustrar. No puedo. ¿Por qué no soy capaz? Empezamos a frustrarnos porque empezamos bien y de pronto nos torcemos nuevamente y volvemos a lo mismo y vuelve a ser el mismo con las mismas. Caemos en un círculo vicioso. Y ese primer paso lo pasó el remanente que eligió morir. Un paso de frustración. Donde hay muchos momentos de gozo, pero hay muchos momentos de tristeza y de vergüenza. Y quisiéramos, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el mismo apóstol da la respuesta: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El remanente que eligió morir es un remanente que viene rendido a los pies del Señor y le dice un día: Señor, yo no puedo. Señor, lo he intentado. He tratado, Señor. He hecho todo lo posible, pero no he podido. Y viene a los pies del Señor y entonces se encuentra con esta palabra del Señor. Se encuentra con esta palabra del Señor. Porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leerlo. Juan, capítulo 15. Versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Romanos capítulo 8, versículo 13, el apóstol Pablo dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El remanente que eligió morir es un remanente que un día vino a los pies del Señor y le dijo: Señor, yo no puedo. Pero el Señor le dijo: aquí está el Espíritu Santo, aquí estoy yo. Si me permites, si me invitas a caminar contigo, entre los dos, tú como pámpano y yo como vid, caminaremos en victoria. Y entonces usted y yo le podremos decir el pecado que ya no reina en nosotros, porque tenemos un nuevo Señor. Tenemos un nuevo Señor. Antes
nos reinaba y nos gobernaba el pecado y todas las cosas de maldad. Era el Señor de nuestra vida. Era el amo de nuestras vidas. Éramos sus esclavos. Pero ahora, por Jesucristo, podemos tener libertad, podemos tener un nuevo Señor y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. No quiere decir que no seamos tentados. No quiere decir que no seamos tentados. Quiere decir que usted y yo podemos elegir. Y elegir la mejor parte. Que podemos elegir y elegir la buena parte. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Jesús le dijo esta palabra. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. No hay cristianismo sin Cristo. El cristianismo sin Cristo, entonces él dice, yo no lo conozco. Lo dice él, no yo. Lo dice el Señor. Nunca os conocí. Ese es el cristianismo sin Cristo. Y mucha gente lo vive o lo vivirá o lo seguirán viviendo. Pero el remanente que eligió morir dice no. Dice no. El primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi corazón, lo ocupa el Señor, porque sin Él no soy nada. Separado de Él no puedo seguir. Fracasaré y seguiré fracasando. Pero con Él me puedo levantar en victoria. Con Él le puedo decir al pecado, es que usted ya no es mi amo. Usted puede mandar, pero ya no hay quien lo obedezca. Usted puede tentar, pero ya no hay quien caiga. Usted se puede hacer fuerte, pero solo si el Señor, si el Espíritu Santo, si la presencia de Dios está en su corazón. Si no, ni se meta con eso. Si no, ni lo intente, ni lo intentemos. Solo si el Señor está en nosotros lo podemos intentar. El cristianismo no es hacer cosas de cristianos. El cristianismo es tener a Cristo en el corazón. Permanentemente. Permanentemente. No solo en los cultos. No solo cuando estamos con los hermanos. Permanentemente. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Cristo en el corazón. Siendo el Señor. Tú eres el Señor. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, le dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, estamos bajo la gracia. Tenemos el regalo de Dios. No lo merecemos, sí, no lo merecemos. Es que ninguno de nosotros merecía estar aquí. Yo sería el primero que me desaparecería. Porque no mereceríamos estar aquí. No mereceríamos sentir lo que sentimos. No mereceríamos su amor. Por lo que hemos vivido, por lo que hemos hecho. Gracias a Dios por su amor. Por su gracia. Por su gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. La salvación es un regalo que no merecemos. Caminar con Cristo es un regalo que no merecemos, pero a Él le plació. A Él le plació. Y bajo el señorío de Cristo, entonces
Hay un remanente que eligió morir y camina con la bendición y en la presencia del Señor. Cristo le quitó el derecho a gobernar al pecado de nuestras vidas y el pecado ya no gobierna en nosotros. Si Cristo está en nosotros, el pecado no gobierna. Mire, yo estaba en la escuela y el primer año sufrí mucho bullying. Mi primer año en primaria, había sí, también. Había un compañero que me quitaba el algo. La merienda. Mi mamá me echaba en una bolsita arepa con huevo y en un tarrito de chocolate. Y yo me sentaba a comer y llegaba él y yo lo miraba y se los entregaba. Se los entregaba. Mi papá me daba un peso. Eso fue hace algunos años, cuando la moneda tenía más valor. Ahora por la evaluación hay que hablar de miles de pesos, pero mi papá me daba un peso y eran 20 centavos para el lunes, 20 para el martes y así hasta el viernes 20 centavos. Se repartían. Con esos 20 centavos yo en la escuela podía comprar una gaseosa y comprar un chuche y tomarme la merienda, la media mañana, perdón. Y me quitaba los 20 centavos. Me los quitaba. Yo me sentía tan impotente. Yo me escondía. Mire, yo no sé el tipo cómo conocía también la escuela, que me desenterraba detrás de las canecas de la basura cuando me iba a comer mi media mañana. De allá me desenterraba y me quitaba mi media mañana y mis 20 centavos. Hasta que llegué a segundo de primaria. En segundo de primaria estudió conmigo un amiguito de mi calle que me quería mucho. Y el tipo éramos pequeñitos, estamos en primero de primaria, teníamos 7, 6 años. Pero el tipo era un campeón, era así. Y entonces yo caminaba al lado de él. Y ya el tipo el que me quitaba la media mañana nos veía y se escondía, era él. Y entonces yo me iba con mi compañerito, esto ya me lo perdonó el Señor, me iba a buscarlo, a hacerle sentir lo que había sentido yo por todo un año. Pero mire, hermanos, esto suena así muy folclórico, pero eso es caminar con Cristo. Caminar con Cristo es eso. El pecado nos ve y corre, porque ya sabe que tenemos otro Señor que nos defiende. Y nosotros le podemos decir no al pecado, porque tenemos otra posición. Tenemos otra posición. Cristo nos permite elegir. Cristo nos da la elección. Y si lo elegimos a Él, caminaremos con Él, aún en medio de las dificultades, porque a veces pensamos que caminar con Cristo es solamente caminar por un valle de rosas, azucenas, lirios, claveles, como el Salmo 23, aguas, delicados pastos, y ahí vamos con el Señor, pero hay que atravesar desiertos también con el Señor. Pero ¿sabe qué? Tenemos una convicción tan grande que cuando atravesamos esos desiertos, Él está a nuestro lado y no nos importa el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero darles un ejemplo de un remanente que eligió morir. Génesis capítulo 39. Búsquelo conmigo. Génesis capítulo 39. Esta mañana escuché, y gracias a la hermana que les refrescó la memoria con toda la historia de José. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen? Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Escuche esto. Jehová estaba con José
y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo el egipcio que Jehová estaba con él. Oiga, lo vio Potifar. La gente tiene que ver que Jehová está conmigo. La gente lo va a ver. Que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba. Perdón, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos. Qué tremendo. Un remanente que eligió morir. Mire, a mí me llamó mucho la atención cuando leí que José era esclavo y era un varón próspero. Y entonces quise mirar, ¿cómo que un varón próspero? Un varón próspero, alguien que sus propios hermanos lo maltrataron, lo hicieron pasar por muerto y lo vendieron, que había perdido a su familia, su libertad, y por así decirlo había perdido sus sueños y sus motivaciones, y era un varón próspero. Pero ¿sabe por qué era un varón próspero? Porque era un remanente que eligió morir. Eligió morir al rencor, eligió morir a la tristeza, eligió morir a la amargura, eligió morir a todas aquellas cosas malas que le habían pasado en su vida. Y cuando llegó a la casa de Potifar, Dios llegó con él porque era un remanente que había elegido morir. Y el remanente que elige morir es un remanente con el cual Dios está con él. Dios camina con él. Y Potifar lo vio. Era un varón próspero. Y la prosperidad también significa que aún en esas circunstancias tan difíciles, en esas circunstancias tan adversas de José, él era feliz. Porque la connotación de la palabra hebrea es que tenía felicidad. ¿Y sabe por qué era feliz? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está conmigo no hay tristeza, no hay problema, no hay dificultad que me quite eso. Que Dios esté conmigo. El remanente que eligió morir es un remanente con el cual Dios elige caminar. Con el cual Dios elige caminar. Si miramos la historia de José, el diablo quería que tomara otra elección, porque le quitó lo de Potifar y lo llevó a la cárcel, sin papá, sin hermanos, sin libertad y acusado de lo que no lo tenían que acusar, de siendo inocente. Pero ¿sabe qué me llama la atención de José? Que no solamente eligió morir, y que lo demuestra, porque la Biblia dice que entonces, antes de ir a la cárcel, la mujer de Potifar todos los días le decía: acostémonos, no sea tímido, venga para acá, eche para la mata, que no es para eso. La mujer de Potifar todos los días lo incitaba. Y sin embargo, un remanente que elige morir le dice al pecado: no, muchas gracias, no me interesa. Tengo al Señor y me quedo con Él porque Él llena mi vida. Lo demás ocupa un segundo lugar. Me resbala. Ese es un remanente que eligió morir. Y fue a la cárcel y eligió morir a la amargura, porque es que yo creo que yo, en los zapatos de José, hubiera ido: al caído caerle, no, la cárcel, no. Suerte es que le digo con todo que me vuelvo malandro allá, a ver quién fue. Porque no quiero vivir esa vida. Sin embargo, cuando Dios está con alguien, no se claudica, no se rinde. No hay rendición. La rendición no es una palabra en el vocabulario. Quejarse no es una palabra en el vocabulario. Bendecir a Dios y darle gracias a Dios son las palabras en el vocabulario del remanente que elige morir. José eligió morir.
Y ya esta mañana les contaron la historia de José, entonces no vale la pena repetirla. La Biblia habla en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que yo soy muy fuerte caminando con Dios y entonces le digo al pecado, no, suerte es que le digo, no. Es porque Dios es el que produce en mí ese querer como el hacer. Entonces puedo decirle al pecado no me interesa. Puedo decirle aquellas cosas que le pretenden quitar el lugar a Dios, no me interesan. Hay cosas buenas que son una bendición, pero hay cosas buenas que nos van a llevar al fracaso, que van a ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestros afectos. Y entonces podemos decirle a una de esas cosas, porque no es malo tener un Lamborghini, no es malo. No es malo tener un Lamborghini, lo que es malo es llenarme de orgullo porque voy en un Lamborghini y entonces dejo ir a la iglesia y me voy para la playa a que todo el mundo me vea en el Lamborghini. Eso sí, ya algo bueno se convirtió en algo malo. Para mí como remanente que elige morir, entonces estoy eligiendo mal porque estoy eligiendo darle el primer lugar de mi vida a algo que no lo merece. Que lo puedo disfrutar, sí, pero puedo disfrutar más a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, número 1, tengo que venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas. Señor, yo no soy capaz de caminar en esta vida. Pero cuando estoy ahí y dejo que el Espíritu Santo, que la persona de Jesucristo llene mi corazón, entonces cambio de Señor y paso a entonces a vivir una vida rendida al señorío de Cristo completamente. El remanente que eligió morir no solamente reconoció que no era capaz, que necesitó buscar la ayuda del Espíritu Santo y que necesita ser el pámpano que está pegado a la vid. Entonces el remanente que elige morir decide tener una vida rendida al señorío de Cristo completamente. Y por eso decide permanecer unido a la vid como pámpano, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como Señor, entonces el pecado y otras cosas se enseñorearán de ti. Jesús lo dijo muy claro. No se puede servir a dos señores. Una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Si el Señor de mi vida no es Cristo, entonces amaré a otro Señor y menospreciaré a Cristo. Pero si el Señor de mi vida es Cristo, entonces nada se podrá enseñorear de mí, de nosotros, absolutamente nada, porque estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Cambiamos de señorío y de identidad. ¿Se ha escuchado acá el término identidad? Y ahora le pertenecemos a Él. Cambiamos de dirección de vida. Puedo ser tentado, pero no gobernado por el pecado. Puedo ser tentado, pero elijo caminar con el Señor. Quiero presentarles otro ejemplo de un remanente que decidió morir. El remanente que elige morir, número 3. Número 1 es un remanente que reconoce que no se puede vivir sin Cristo. Amén. Número 2 es un remanente que reconoce, que sabe que
Si Cristo no está en su vida, si el señorío de Cristo, si no hay una rendición genuina y absoluta, tampoco podrá. Es un remanente que eligió rendirse al señorío de Cristo. Y como tiene a Cristo en su corazón, entonces camina con Cristo por el salón, por el patio de su escuela, y nadie, absolutamente nada ni nadie lo puede hacer flaquear o caer. Número 3, es un remanente que eligió disfrutar a Dios. Escúcheme en esto. Número 3, el remanente que eligió morir es un remanente que no es un remanente amargado, de carilargo. No, es un remanente que eligió disfrutar a Dios. Mire, hay una historia en Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42. La cuenta es una vivencia del Señor Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba tan afanada y tan ocupada en tantas cosas, y a veces nosotros como hijos del Señor estamos tan afanados y tan preocupados y tan turbados con tantas cosas, y tenemos tantas preocupaciones encima y tantos problemas, y a veces vienen tantas cosas porque el remanente que eligió morir es un remanente de carne y de hueso y que vive en esta tierra y que le pasan una cantidad de cosas impresionantes. Que a veces hay problemas en el trabajo, a veces hay problemas con el compañero, a veces hay problemas en la familia, hay problemas aquí, hay problemas allá. Pero ¿qué escoge ese remanente? ¿Involucrarse y meterse de lleno y estresarse con todos esos problemas? No. Escoge la mejor parte, la que no le será quitada. Ante cualquier cosa, venir al Señor. Nos equivocamos tanto. ¿Sabe que cuando más tenemos problemas es cuando menos queremos buscar al Señor? Y no sé por qué somos tan ilógicos. Porque cuando más tenemos problemas es que tenemos que buscar la mejor solución. ¿Y cuál es la mejor solución? Acercarnos al Señor. Ahora, no nos acercamos al Señor porque nos solucione los problemas, porque también ahí estaríamos equivocados si convertimos a Dios en un solucionador. Si convertimos a Dios en un supermercado donde solamente vamos cuando necesitamos algo. Dios no es eso. Dios no está para ser usado por nuestra humana debilidad. Nos acercamos a Dios por lo que Él es, muro y antemuro. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo para ser levantado. Pero ser levantado no significa que entonces el Señor solucione una cantidad de cosas. No, ser levantado es que el Señor está ahí para sostenerme, aún en medio de la dificultad. Si voy caminando por el desierto y mis pies están ampollados y lastimados, entonces Él me toma en sus brazos, pero seguimos por el desierto. Pero yo ya voy bajo otra condición. Ya tengo otra seguridad en mí. Ya sé quién es Él. Y puedo estar confiado. Mire, Dios es un Dios que quiere que usted y yo declaremos de Él que Él es el Dios de nuestra absoluta confianza. ¿Sabe qué es confianza? Cuando hay alguien en nuestra vida en el cual confiamos, que le podemos decirle, guardame este €1.000.000 que mañana vengo por él. Y échatelo al bolsillo y mañana vengo y estoy tan seguro, tan confiado que me va a decir, ahorita, vamos al balde. Ahí está. Ahí está. Eso es una persona de confianza. Y Dios quiere ser el Dios en el cual usted y yo tengamos absoluta confianza. En estos días me llamó mi hija. Me dijo, pa, el niño está enfermo, mi nieto, Juan Andrés. Estoy aquí en el hospital con él. Le van a hacer unas pruebas. Aquí serían unas analíticas. En Colombia lo llaman exámenes de sangre.
para ver qué tiene. Después me llamó y me dijo, tiene dengue. Lo tiene muy fuerte porque tiene mucho dolor en los huesos, está vomitando, tiene diarrea y se le bajaron las plaquetas. La que trata a los niños, la pediatra, dice que si mañana sigue así, lo tiene que internar en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Y entonces cuando ella me llamó, yo estaba preparando este mensaje, le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me colocara el mensaje en el corazón. Y yo le dije, yo confío en Dios. Dios es el Dios de nuestra absoluta confianza. Él lo va a sanar. Yo voy a orar. Y me puedes llamar dentro de media hora que el niño está bien, como me puedes llamar dentro de media hora que está en la UCI. Pero yo confío en Dios. Él es el Dios de mi absoluta confianza. El niño se va a poner bien. Y si no se pone bien, Él sigue siendo el Dios de mi absoluta confianza. ¿Sabe que eso le dijeron los amigos de Daniel y Daniel al rey Nabucodonosor cuando los llamó a adorar su imagen? Él le dijo, ¿sabe qué le dijo Daniel? Le dijo, sepa rey, que el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de su mano, del horno. Pero así no nos libre, nosotros no vamos a adorar su imagen. Nos vamos con Él. Nos achicharramos ahí, pero nos vamos para el reino de los cielos. Ese es el Dios de nuestra absoluta confianza. Tenemos esa confianza tan fuerte y tan grande para con Dios. O cuando oramos por algo y no pasa nada, ay no, Dios no me va a responder, ay no, es que Dios no me quiere ya, no es que Dios ya no me ama, no es que el Señor, sí. Y entonces empezamos, es que tú dices en tu palabra, y a tumbar la puerta, a tumbarle la puerta al Señor para que obre. Eso no es confianza, eso es inseguridad, eso es desconfianza. Préstame el €1.000.000 que te di que me guardaras. No, es que lo tengo allí en la casa, veníamos. Uy, este man ya se lo robó. Este man ya me va a dar la vuelta. Ya me va a embolatar. Pero si él es de mi confianza, listo, vamos. O no, o sabes qué, hagamos una cosa, yo paso ahorita más tarde por él porque voy a hacer otra cosa y estoy tranquilo. Dios es el Dios de la absoluta confianza del remanente que elige morir. Mi hija se puso nerviosa cuando yo le dije, Dios lo puede sanar y si no, sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro Dios y nuestro Rey y lo seguimos glorificando. En otras palabras le dije, si nos toca hacer un funeral, Dios sigue glorificado y seguimos glorificando su nombre y Él es grande y sigue siendo nuestro Dios el sanador. Así el niño fallezca. Ese es el Dios de nuestra confianza, es el Dios del remanente que eligió morir. ¿Y sabe qué hace Dios? Pues Dios es Dios. Y ha aprendido que nos lleva por el camino largo. 4 días en la UCI. 4 días el niño en la UCI. Al 5.º día le subieron las plaquetas, lo sacaron para cuarto y el niño ya está bien. Y sigue siendo el Dios de mi absoluta confianza. Porque Dios nunca llega tarde, solo que 4 días después. A sacar a Lázaro, que olía mal de la tumba. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos enseña. Mire, todas estas cosas no fueron dejadas para que nosotros, yo no sé qué hora es ni a qué horas terminamos. Todas estas cosas no es para mostrarnos el carácter tanto de los hombres de aquí, sino para que nosotros formemos el nuestro. Porque así aprendemos Tengo 2 cosas. Disfrutar a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice el Señor,
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando el Señor me llevó a este pasaje, yo le dije, Señor, ¿y para dónde me llevas? Para que me disfruten, me dijo. Deben aprender a disfrutarme. ¿Qué es un tesoro? Es una riqueza inmensa. Yo no sé si en la mayoría de nosotros en nuestros países ha escuchado historias de tesoros escondidos, de huacas, de entierros, de todas esas riquezas que la gente escondía cuando mandaron a recoger el oro. El presidente de Colombia mandó a recoger el oro porque había que pagar no sé qué, y entonces la gente como trabajaba era con oro y con plata, entonces dijeron, no, ahora nos van a dar papeles, que fue cuando empezaron a salir los billetes, entonces escondían la plata, se morían y quedaba eso ahí enterrado. Llegaba otro y pasaba por ahí, yo no sé si lo espantaban o no, pero se lo encontraba y quedaba rico después de mucho tiempo, porque ya eso vale mucho más. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Yo decía, Señor, pero si lo encontró, yo encuentro un tesoro y yo no me pongo a pensarla dos veces. Yo no lo pienso dos veces, yo lo agarro y me lo llevo. Lo agarro y me lo llevo. Corro con él. Si no puedo con él, voy y busco la manera de llevármelo, pero me lo llevo. Pero este hombre, y lo que el Señor quiere enseñarnos es diferente. Este hombre encuentra el tesoro. ¿Y qué hace? Se llena de alegría y lo esconde de nuevo. Lo deja ahí. ¿Por qué lo esconde y por qué no se lo lleva? Porque su intención es comprar todo el campo. Es tener todo el campo. Es poder disfrutar de todo el campo con su tesoro. Y para poder disfrutar de todo el campo con su tesoro, lo demás le resbala y va y vende su casa, su carro, su beca, lo que tiene en la cuenta, y compra el campo. Porque esto que tenía y le llenaba primero, viene a ocupar un segundo lugar y ya no importa. El remanente que eligió morir es un remanente que encuentra un tesoro y quiere disfrutar el tesoro, no lo demás. Y por eso no importa vender. Por eso no importa renunciar a otra cantidad de cosas. Conozco hombres y aún mujeres que para servir al Señor han renunciado a sus carreras prominentes. Han renunciado a sus fortunas, porque sus familias los han amenazado, te vamos a desheredar, no te vamos a dar nada, y sus familias son riquísimas, riquísimas. Yo conocí a un hombre que su familia era riquísima, riquísima, él se convirtió y su familia le dijo, si usted sigue en esto, lo desheredamos. Y él dijo, pues desherédenme, no necesito un peso, y salió de la casa con lo que tenía, porque encontró un tesoro, una riqueza mayor, encontró al Señor. El Señor es la mayor riqueza. El reino de los cielos es la mayor riqueza que usted y yo podemos tener. Y no importa que tenga que vender en mi vida, pero me quedo con el tesoro. No me importa que tengo que vender, pero quiero el tesoro. El remanente que eligió morir es un remanente que vende todo para quedarse con el tesoro. Porque quiere el campo completo. Porque vende sus placeres y sus afectos para tener una riqueza de incalculable valor. ¿Sabe que Dios es una riqueza de incalculable valor? El Espíritu Santo de Dios es la riqueza de incalculable valor. Y usted y yo lo tenemos al alcance. Pero hay que morir. Diga conmigo, hay que morir. Hay que morir. Y no con resentimiento, ¿cómo se llama? Con tristezas. No con dolor. Con remordimientos. Ay, es que, Señor, yo lo quiero a usted, pero también. No, donde esté vuestro tesoro,
allí estará vuestro corazón. Y a veces nuestro corazón está en el lugar equivocado, como un comercial de la vivienda. Está en el lugar equivocado. Porque el énfasis de este hombre no estaba en renunciar, sino en descubrir. En descubrir. ¿Sabe que hay muchas cosas que nosotros amamos y en las que están nuestros afectos? Y sí, las disfrutamos y nos va bien con ellas. Pero no es tanto de renunciar a ellas, sino en descubrir cuánto podemos disfrutar del Señor. Porque el remanente que eligió morir es un remanente que disfruta esto. Y sabe que yo creo que este es un remanente que eligió morir porque disfrutamos esto. Amén. Disfrutamos esto. Esta vida la disfrutamos. Los momentos en que el Señor nos visita los disfrutamos. Nos alegramos. Las lágrimas salen de nuestros ojos. El quebranto de nuestro corazón. Y no hay nada que pueda comprar esto que nosotros tenemos. No hay nada que iguale su valor. Ni siquiera en los tobillos le llega a este tesoro tan grande que usted y yo poseemos, que es el Señor. Y Dios quiere ser disfrutado. Dios quiere que usted viva feliz con Él. Que aprenda a disfrutarlo. Dios es bueno, es lo mejor. Esta es la mejor vida. Es la mejor elección. Elegir caminar con el Señor es lo mejor. Elegir la mejor parte. Queremos el campo completo. Número 4. Número 1. Solos no podemos. Venimos al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Venimos a la vid, nos hacemos los pámpanos y ahí Él en nosotros, con Él somos más que vencedores. Por eso Él puede decir, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cuándo puede decir el débil fuerte es? Cuando Jehová está con él, como estuvo con José. Cuando Jehová está con él. Y número 4, es un remanente, el remanente que eligió morir. ¿Cuántos del remanente que eligió morir están aquí? Yo no estoy tan convencido. Si yo no estoy tan convencido, más bien están dormidos. ¿Cuántos del remanente que eligió morir están aquí? Por eso estamos aquí, porque elegimos morir. Amén. Y sabe que nosotros somos el remanente que eligió morir, no solamente porque entendemos que solo no pudimos, que necesitamos al Señor y que lo necesitamos a Él y que lo podemos disfrutar a Él y que lo amamos como nadie ama. Como nadie ama. El remanente que eligió morir es un remanente que ama. Y no ama como cualquiera. Marcos capítulo 12, versículo 30, nos dice cómo el Señor quiere que le amemos. Escuche. Cómo el Señor quiere que le amemos a Él. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué manera tan hermosa de amar. Amar al Señor con todo. Y sabe que termino con un remanente que amó al Señor de esta manera. Génesis capítulo 22. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, sacrifica a Isaac, a quien amas. El hijo de la promesa, esperado por tantos años, tenido en la vejez, el que Dios mismo le había prometido y al que él amaba con todo su corazón, porque era el hijo de la promesa. Dios le había dicho cuando
las circunstancias y las posibilidades eran ningunas humanamente hablando, y le había dado el hijo de la bendición, Isaac. Y Dios mismo se lo dice: ¿a quién amas? ¿Qué es lo que más ama usted en esta vida? Pero Abraham amaba, no me conteste, pero Abraham amaba a Dios de tal manera que, sabe, a mí me llama mucho la atención, porque aunque la Biblia no reseña qué lapso de tiempo hubo entre que Dios le pidió a Isaac a Abraham y en que Abraham arrancó con él, dice que al otro día muy de mañana. O sea que el hombre la tenía clara. Ese remanente de Abraham que eligió morir, estaba tan muerto a sus afectos, a sus placeres, a sus cosas, que eso fue de un, que lo madrugó y enalbardó su asna y arrancó con Isaac. Pero ¿sabe qué pasó? El ángel le dijo: no, 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 no lo hagas, porque ahora conozco que temes a Dios. ¿Y usted cree que eso fue dejado aquí para contarnos la historia de Abraham? No, Dios es un Dios intencional. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios es intencional. Eso es para usted y para mí. Abraham la tenía clara. Abraham amaba más a Dios que a Isaac. Amaba más a Dios. Nosotros a veces amamos más a Isaac que a Dios. Pero Abraham amaba más a Dios que a Isaac, y por eso no dudó. Pero no dudó porque Dios era el Dios de su absoluta confianza. Él sabía que Dios tenía un plan y confiaba en eso. Se nos acaba el tiempo. Amar a Dios con todo, aun con lo que tenemos, es como Dios quiere que le amemos, y es como lo ama el remanente que eligió morir. Incline su rostro, vamos a orar. Si